Hola amigos, un saludo a todos. Están viendo el primer video de una serie donde pretendo compartir con ustedes lo que he aprendido de fotografía durante estos años y ayudarlos a salir del modo automático, pasarnos al modo creativo y de esa manera sacar el máximo provecho de nuestras cámaras. No importa qué tan sencillas sean, todos podemos hacerlo. Para esto es importante, primero, definir qué es la palabra fotografía. Fotografía quiere decir dibujando con luz. Del griego fotos, luz, grafos, dibujo, dibujando con luz. Eso quiere decir que cada vez que tomamos una fotografía, en realidad estamos dibujando en el sensor de nuestra cámara con la luz que pasa a través del lente. Y tenemos dos formas de hacerlo. El modo automático, donde la cámara nos indica todo, nosotros solamente disparamos, y el modo creativo, durante el cual le decimos a la cámara qué es lo que nosotros queremos dibujar en el sensor con esa luz que está entrando, ¿no? Y bueno, un punto principal que tenemos que tener muy bien estudiado es el manual de nuestra cámara. Tenemos que saber exactamente para qué sirve cada botón que tenemos en ella, con cuál puedo mover el ISO, el diafragma, etcétera, y saber también cómo los podemos configurar. Si no sabemos eso, pues no vamos a poder manejar la cámara como es debido. Vamos a empezar por el famoso triángulo de la exposición. Este es un tema un poco árido, a veces cuesta trabajo entenderlo, pero una vez que lo entendemos, todo camina sobre ruedas. Esto va a ser como cuando aprendimos a manejar. Se nos complicaba meter el clutch, sacarlo, cambiar la velocidad, en qué momento bajarla o subirla, etcétera, ¿no? Y ahora lo hacemos ya de un modo automático, ya ni lo pensamos, simplemente lo hacemos. Y lo mismo sucede con la cámara. Al principio hay que pensarle, practicar mucho, pero llega a ser una cosa que es automática, ¿no? En este triángulo de la exposición tenemos los tres elementos básicos para una buena exposición de la fotografía, o sea, una cantidad balanceada de luz. Estos tres elementos son el diafragma o apertura, la velocidad de obturación y el ISO. El diafragma está compuesto por una serie de hojas de metal que están traslapadas una arriba de otra y forman una especie de ventana que puede tener formas hexagonales o octagonales dependiendo del lente, pero forman una ventana adentro. Lo vamos a ver en un ejemplo gráfico en un momento, ¿no? Eso nos permite controlar la cantidad de luz que va a entrar. Si yo tengo un diafragma amplio, voy a dejar pasar mucha luz. Si yo tengo un diafragma pequeño, la luz va a entrar en poca cantidad, y entonces lo voy a compensar con la velocidad. La velocidad, si mi diafragma es pequeño y entra poca luz, voy a hacer que la velocidad sea lenta para que esa luz entre con más tiempo, durante más tiempo. Y si al revés, mi diafragma es muy abierto, la velocidad la voy a hacer más rápida para que en una fracción de segundo entre la luz necesaria en un diafragma que ya está muy abierto. El ISO, digamos que le da más sensibilidad a nuestro sensor. Si yo tengo un ISO alto, o sea, un número alto, por ejemplo 6400, mi sensor en ese momento es más sensible a la luz que si lo tengo en un ISO 100, que estaría un poco más oscuro. Y la velocidad, pues también, ¿no? Si yo tengo una velocidad muy rápida, digamos un 4000avo, un 8000avo de segundo, la luz entra precisamente en esa cantidad de tiempo, es muy rápido, pero si yo lo tengo en un segundo, el obturador va a quedar abierto durante un segundo y va a permitir mucho más tiempo el paso de la luz.
Es importante que para estos ejemplos tengan en cuenta que tenemos que tener la cámara en modo manual, de manera que nosotros podamos poner el ISO, la velocidad y el diafragma como nosotros queramos. Más adelante hablaremos de los modos semiautomáticos. Y una cosa que sería bueno que les comentara, probablemente el video, cuando estemos viendo el triángulo, se haga un poco lento, pero vale la pena que lo vean hasta el final, porque al final tenemos los ejemplos prácticos ya con la cámara. Bien, estamos viendo aquí a través de un lente. El hexágono que ven ustedes al fondo está formado por el diafragma de este lente. Son hojas de metal que están traslapadas y que podemos modificar para permitir más luz o menos luz. Esto es lo que hace un diafragma, regular el paso de la luz. Con la velocidad vamos a determinar cuánto tiempo necesito para que entre la luz. En el caso de esta abertura, que es la más amplia, 2.8, y cuánta luz voy a necesitar si mi apertura es esta, que es la más pequeña, en el caso de este lente, f16. Entonces, aquí necesito una velocidad lenta para obtener lo mismo que obtendría yo con esta abertura, pero con una velocidad más rápida. Si por alguna razón tuviera yo que mantener, digamos, esta abertura con cierta velocidad y no puedo modificarlas porque así quiero tomar mi foto, entonces es cuando entra en juego el ISO. El ISO le va a dar más sensibilidad a mi lente si el número es alto y le va a quitar sensibilidad a mi lente si el número es bajo. Esto lo vamos a ver también con ejemplos prácticos ya sobre la cámara. Esta es la apertura más pequeña pero con el número más grande, f16. Esta es la abertura más grande y se refieren a ella con el número más pequeño, 2.8. Y esto es lo que hace un diafragma. Bien, tenemos aquí nuestro triángulo de la exposición. Con rojo tenemos la apertura. En este ejemplo vamos a tener f32 y f1.8. El ISO en verde, ISO 100, ISO 6400. La velocidad en azul, 1/8 de segundo hasta 1/8000 de segundo. Y estas flechas nos indican la cantidad de luz que va a entrar a nuestro sensor dependiendo del parámetro que hayamos puesto. Por ejemplo, aquí en la apertura, si yo pongo un f32, voy a tener menos luz que entra a mi sensor porque f32 es la abertura más pequeña que tiene el diafragma. Si yo lo pongo en f1.8, que es la abertura más grande, en este ejemplo de mi diafragma voy a tener más luz entrando a mi sensor. Lo mismo aplica con la velocidad. Si yo pongo 1/8 de segundo, que es una velocidad lenta, voy a tener más luz porque está entrando durante más tiempo. Si yo la pongo muy rápida, 1/8000 de segundo, voy a tener menos luz porque es un lapso de tiempo muy pequeño. Y lo mismo aplica con el ISO. Si yo tengo un ISO 100, que es un ISO bajo, voy a tener menos luz, y si lo voy subiendo hasta 6400, por ejemplo, entonces mi sensor se hace más sensible a la luz y voy a tener, por lo tanto, más luz. Con esto se empieza a ser lógico que si yo estoy permitiendo que poca luz entre por mi lente, teniendo f32, necesito, por ejemplo, 1/8 de segundo para que entre suficiente luz. Si yo tengo un 6400 de ISO que hace mi sensor muy sensible a la luz, entonces requiero una velocidad rápida para que no se sobreexponga. Por ejemplo, en este caso sería un 1/8000 de segundo. Y así todo está relacionado.
la apertura, con la velocidad y con el ISO. Por eso es un triángulo de exposición. Este triángulo lo vamos a ver a más detalle en este mismo video al final con un ejemplo práctico. También es bueno mencionar que la apertura no solamente es responsable por la cantidad de luz que entre a nuestro sensor, también es responsable por la profundidad de campo. El ISO no solamente es responsable de darle más sensibilidad a mi sensor o quitársela según el caso, porque también es responsable del ruido que podamos meter a nuestra foto. Ruidos son esos puntos negros que hacen que la foto se vea como granulada. Y la velocidad es responsable de congelar el movimiento o hacerlo que se note mucho. De estos 3 puntos vamos a hablar en un siguiente video. Bueno, tenemos aquí ya nuestro ejemplo gráfico. Esta imagen nos va a ayudar a llevarlo a cabo. Aquí abajo tenemos la escala que nos indica si la exposición que tenemos es la correcta. Para estar seguros de ello, la agujita de abajo tiene que estar alineada con el cuadrito de arriba. A la izquierda tenemos -1, -2 y -3, eso quiere decir -3 pasos de luz. A la derecha tenemos +1, +2, +3 pasos de luz. Como pueden ver aquí, tenemos una exposición de un 1/30 de segundo en velocidad, un 4.0 de diafragma y un ISO 1600. Ahora, vean lo que pasa cuando empezamos a reducir el tamaño del diafragma. Nos vamos a ir a un número más grande, 4.5, 5.0, 5.6, 6.3, 7.1. La imagen se ha ido oscureciendo porque está entrando menos luz con el mismo tiempo de exposición de un 1/30 de segundo. Si yo regreso el diafragma a su posición original, que era 4.0, vuelvo a tener la exposición correcta, un 1/30 con 4.0 y 1600. Si yo ahora me llevo el diafragma hacia la parte de más luz, fíjense cómo se va a ir sobreexponiendo la foto poco a poco. El número es más pequeño, pero la abertura es más grande. Vamos de regreso y volvemos a tener la exposición correcta. Ahora vamos a verlo con la velocidad. Si yo muevo la velocidad y la voy haciendo más lenta, está entrando más luz con el mismo 4.0 de diafragma. Por lo tanto, voy a sobreexponer. Si yo, al contrario, me empiezo a poner la velocidad más rápida, un 40, un 50, un 60, un 80, un 100, la imagen se oscureció porque la velocidad fue más rápida, o sea, entró menos luz, hubo menos tiempo para que entrara la luz. Ahora, suponiendo que yo quisiera mantener este 1/30 con este 4.0, porque esa es la forma que yo quiero tomar mi exposición, pero necesito más o menor luz, entonces muevo el ISO. Como ven aquí, nos vamos a un ISO menor, por lo tanto el sensor es menos sensible y tengo menos luz. Lo regresamos a su posición original, que era 1600, y vuelvo a tener la exposición correcta. Ahora me voy a un número mayor, por lo tanto lo estoy haciendo más sensible, tengo más luz en el sensor y estoy sobreexponiendo la foto. Ahí estoy en un 5000 de ISO, me regreso otra vez al 1600 original y tengo otra vez la exposición correcta. Bien amigos, esto ha sido todo por este primer video. Si les fue de utilidad, que eso espero, suscríbanse a mi canal y en breve tendremos más videos. Mientras tanto, les deseo a todos que tengan muy buena luz.